Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 3 de febrero 2019. Sabiduría práctica para ser feliz es lo que nos enseñan los proverbios de Salomón. Y estamos en la serie que se llama La sabiduría hace la diferencia, basados en Proverbios capítulo 28. Hoy nos corresponde el versículo 3. Los proverbios de este capítulo tocan temas muy críticos de la vida en sociedad. El que nos corresponde hoy aborda uno de esos asuntos que nos provocan impotencia y un enorme malestar. Se trata de una de las más horribles injusticias de la vida. Leamos el versículo, hagamos una paráfrasis explicativa y después reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Dice así este versículo 3 del capítulo 28. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Simple, pero contundente, ¿no es cierto? La paráfrasis podría ser esta. Un donadie que llega a ser alguien es como huracán después de un terremoto. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone. Le llamaremos a esto la sabiduría de controlar el poder. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Las diferentes versiones de la Biblia tendrán diferentes maneras de traducirlo porque la verdad es que no es tan simple hacerlo y creo que nos va a dar luz cada una de estas versiones para entender mejor la enseñanza. La Nueva Versión Internacional dice, el gobernante que oprime a los pobres es como violenta lluvia que arrasa la cosecha. Si notamos, cambió totalmente aquel lío del hombre pobre robador, ahora le llama gobernante. La traducción del lenguaje actual traduce así, el pobre que maltrata a otros pobres como una tormenta que acaba con las cosechas. La Nueva Traducción Viviente dice, el pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. La versión que se llama La Palabra dice, el pobre que explota a otro pobre es como aguacero que deja sin pan. Y la Reina Valera Contemporánea dice, el gobernante, otra vez esta versión se parece a la que leímos al principio, el gobernante que oprime a los pobres es como una tormenta que arrasa los trigales. Les explico por qué esta tan diferente manera de traducir estas diferentes versiones. La palabra que se usa en el idioma original, o las palabras que se usan, nos hacen entender que el hombre pobre y robador de los pobres es alguien que en otro tiempo era un desposeído, un donadie tal vez, que por azares del destino o tal vez por su esfuerzo y capacidad llega a tener un cierto poder y al ejercerlo se ensaña con quienes ahora mismo son como él era en el pasado. Es decir, la construcción gramatical y los mismos adjetivos que se utilizan en el idioma original nos dan a entender eso, que este pobre, que el hombre pobre que roba a los pobres ya no es un pobre, sino ahora es un ex pobre, un nuevo rico o tal vez un político ahora con poder. Es del dominio popular la expresión de este problema en los siguientes ejemplos. Cuando un latino va a cruzar la frontera hacia Estados Unidos, por ejemplo, pide a Dios que no lo atienda un oficial latino. Pide a Dios que no sea otro latino como él, porque se dice que son los más duros y discriminadores de todos. Esto no tiene por qué generalizarse. No siempre es así, pero es una idea popular, por lo menos en nuestro país, México, así se maneja. Algunas personas, bueno, antes de seguir, debería ser al revés, ¿no es cierto? Que un latino, que alguien que se parece a ti te atendiera mejor, pero no, existe la idea de que te atiende peor. Otro ejemplo, algunas personas que fueron pobres económicamente y de pronto por alguna razón elevan su nivel de vida, se olvidan de su origen y de sus amigos, compañeros y hasta familiares que viven todavía una vida sencilla. Ahora se codean con los ricos y poderosos y maltratan a sus empleados y a la gente necesitada. Se dice de ellos que se les subió el dinero, que se volvieron locos a causa del poder. Otra vez, no necesariamente es en todos los casos, pero se maneja eso a nivel popular que sucede. Y si se maneja es que sucede alguna vez, por lo menos, si no siempre, pero sucede. ¿Y qué decir de los presos, que por alguna razón son puestos como carceleros o como cuidadores de otros presos? Son los más despiadados y crueles de todos. Dos cosas, este proverbio nos habla de estas cosas nos habla, y resume el mal que causan con una expresión tal vez un poco complicada de entender o tal vez muy clara si tenemos mente de poeta, por así decirlo. Dice, es como lluvia torrencial que deja sin pan. Se refiere a un fenómeno meteorológico que acaba con la cosecha del trigo y por lo tanto hará que el pan sea escaso. Por eso dice que que deja sin pan, porque es un torrente, un aguacero que se lleva la cosecha, pues no hay manera de que haya pan en la próxima temporada. También se entiende este proverbio como una desgracia sobre otra, como cuando decimos llueve sobre mojado. La idea es que un hombre que actúa así
causa un daño doble. El que tiene que ver con lo económico, con lo físico, con lo laboral, y el que tiene que ver con la humillación, el dolor moral, la amargura, el sentimiento de impotencia. Estoy seguro que todos hemos experimentado algo así. Ahora bien, igual que hacen en otros casos el proverbista, en este proverbio no dice ninguna otra cosa. Solo nos dice que en la vida existe este tipo de personas y que son una real y enorme molestia. Punto. Nos aclara eso. Hay hombres que habiendo adquirido poder maltratan o roban a los pobres que son como ellos eran, y eso es como un aguacero que se lleva la cosecha de trigo y por lo tanto no habrá pan. Esto es lo que nos dice. Sin embargo, debe haber alguna enseñanza en todo eso para nosotros. He aquí algunas ideas que debemos considerar. Número 1. Tengamos memoria. Jamás olvidemos de dónde venimos. Número 2. Crezcamos de verdad. La vida es una aventura de crecimiento, prosperidad. Es decir, siempre crecemos. No importa cómo sea nuestra vida, no importa si nacimos en un palacio o si nacimos en un pesebre, en un establo. Siempre crecemos. Y si crecemos de verdad, entonces somos mejores personas, no peores. Número 3. Amemos al prójimo. Amemos al prójimo. Es la enseñanza de la Biblia. No solo en el Nuevo Testamento lo dijo el Señor. Desde el Antiguo Testamento se decía eso, que amemos al prójimo. Despreciar a otros seres humanos, ser crueles con ellos, es una señal de decrecimiento. Repito, es una señal de decrecimiento, lo contrario a crecimiento. Es una señal de retroceso, es una señal de deterioro. Quien desprecia a otro ser humano no es mejor, es peor. En ocasiones hay quien desprecia a otro ser humano porque se cree mejor que él y en realidad es peor que él. Porque nadie es tan peor como quien desprecia a otro. Número 4. Seamos líderes de bendición. La influencia, lo cual me parece que es la palabra que puede definir liderazgo. La influencia es un don que nos ha dado Dios para hacer bendición a otros, para animar, para enseñar, para producir y no para destruir. Número 5. Cumplamos una misión. Sin importar cuál sea nuestra posición y nivel en la sociedad, cumplamos con nuestra misión, cualquiera que sea. Y eso significa que usemos lo que tenemos, lo que sabemos y lo que somos para el bien de los demás. No hay peor cosa que ser alguien que daña, ser alguien que desanima, ser alguien que impide la bendición. Número 6. Seamos agradecidos. Que todo éxito, toda gloria, toda autoridad, poder, prestigio y logros económicos nos hagan agradecidos y nos enamoren más de Dios y lo demostremos amando a sus criaturas. Y a nadie ama tanto Dios como a los seres humanos. Hay una canción de Andy Crush, un rockero, un músico que antes de ser cristiano fue malo, anduvo en mal camino, pero se convierte y compone una canción hermosa, Mi Tributo. Y dice, y si logro alguna fama, si logro alguna gloria, la pondré a los pies del Señor. Lo dice con otras palabras, pero esa es la idea, la estoy parafraseando. Si logro algo en la vida, lo pondré a los pies. Seamos agradecidos. Todo lo que, si crecemos, si llegamos a un puesto público, si llegamos a ser jefes de algo, si tenemos éxito en lo que hacemos, si tenemos autoridad, si la gente piensa bien de nosotros. Seamos agradecidos con Dios. Enamorémonos más de Él y demostremos nuestro amor a Dios amando a sus criaturas, siendo buenas gentes, siendo amables con sus criaturas. Y número 7, seamos agua viva o agua de vida. Así dijo el Señor. En Juan 7:38, un precioso texto, el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Quien cree en el Señor se convierte en un manantial de agua viva. Eso significa que nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones generen vida en otros y les acerquen a esos otros a Dios. Les den esperanza, les den aliento, les ayuden a entender que vale la pena seguir esforzándose y que vale la pena esperar en Dios. Muy bien, espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.